Bien, entonces, como les decía, esto va a ser una clase bastante introductoria a la de hoy. Vamos a ver algunas definiciones. Primero vamos a definir qué es un número complejo. Aquí lo tenemos. Nosotros lo vamos a ver como cualquier número de la forma z igual a más ib, donde a y b son números reales, e i es la unidad imaginaria. Esto se puede definir de manera más formal todavía, pero nosotros lo vamos a ver así. Va a ser un número que tiene esta forma y recordando que A y B son números reales, ¿verdad? Y recuerden que se llaman números complejos porque constan de varias partes, en este caso de dos partes, por eso se le llaman complejos. Eh, y también debemos recordar, esto ya lo vieron ustedes en 110, ¿verdad? Recordemos que i es la raíz de menos 1 y que i cuadrado por lo tanto sería menos 1, ¿sí? A es la parte real del número complejo. La vamos a denotar de esta manera. Re de z, que es igual a A. Y B va a ser la parte imaginaria. Y la vamos a escribir así. Y de z igual a B. ¿De acuerdo? Esto, aunque no lo crean, más adelante va a ser muy, muy importante, ¿verdad? F de z, in de z. ¿Sí? Aunque solamente sea eh, un número, una parte real, ¿verdad? Aunque sean números reales. Ah, otra cosa, algo que no quiero que confundan, y lo voy a escribir aquí. Permítanme. La parte imaginaria de z es solamente b, no es ib, ¿de acuerdo? O sea, la parte imaginaria de z es un número real, ¿de acuerdo? No va a ser un número imaginario. O sea, la parte imaginaria es un número real. Esto, tanto re de z como in de z son números reales, ¿de acuerdo? Además, otra cosa que vamos a usar bastante es esta definición, cuando dos números complejos son iguales. Bueno, van a ser iguales cuando sus partes reales, ¿sí?, son iguales y sus partes imaginarias son iguales. O sea, si yo tengo z1 y z2, y z1 tiene esta forma y z2 tiene esta forma, entonces z1 va a ser igual a z2 si claramente a1 es igual a a2 y si b1 es igual a b2. Las dos cosas tienen que cumplirse, ¿sí? También parece bastante trivial, pero más adelante nos va a servir de mucho esta, esta definición de igualdad de números complejos. Tenemos las operaciones aritméticas, que no voy a ahondar mucho en esto porque yo sé que ustedes vieron esto en 110, ¿verdad? La suma de números complejos, pues simplemente se suma parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, ¿verdad? Y a esto se multiplica por i, la suma de las partes imaginarias. Igual en la resta se resta la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, y esto se multiplica, esta resta de las partes imaginarias se multiplica por i. En cuanto a la multiplicación, lo único que hacemos es utilizar la distributiva, ¿verdad? ¿Sí? Tomando en cuenta de que, bueno, aquí tendría 1 por A2, A1 por B2. Entonces sería I A1 B2, ¿verdad? Y aquí I B1 A2, aquí está. Luego solamente saque factor común. Y solamente teniendo el cuidado de que esta multiplicación de IB1 por IB2 me quedaría I cuadrado B1 por B2.
Y como y cuadrado es menos 1, entonces por eso tengo menos B1 por B2 acá. Eso es todo. En cuanto a la división, lo que hacemos es bueno, sería esto, ¿verdad? Esto sería la fórmula, pero no es necesario aprenderse esta fórmula porque ustedes ya saben que, bueno, y más adelante aquí lo tengo definido el conjugado. Entonces lo que se hace es multiplicar por el conjugado. Ustedes ya han hecho esto antes, entonces no es necesario memorizar esta fórmula. No es necesario memorizarla. La otra cosa es que se cumple la ley conmutativa, la ley distributiva para la suma y la multiplicación. Y se cumple la ley distributiva, ¿sí? O sea, la multiplicación y la suma son conmutativas y distributivas en los complejos. Y bueno, también como les digo, se cumple la ley distributiva. En cuanto a la unidad y el cero en los números complejos, el 0 va a ser este que tengo acá. Va a ser 0 más 0i. Recuerden que ahora los números complejos tienen que tener esta forma, ¿verdad? Entonces, el 0 no es simplemente 0, aunque a veces lo vamos a escribir como 0, ¿verdad? Usando un poco de la notación. En realidad es 0 más 0i. Igual a unidad. En realidad es 1 más 0i, ¿verdad? Y todo número multiplicado por 1 más 0i va a ser el mismo número complejo. ¿Sí? Así como en los reales, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No. No, Lick, todo bien. Bien, entonces vamos a seguir con la definición de conjugado. Aquí tengo la definición de conjugado. Simplemente, bueno, lo vamos a anotar así, con una barra sobre el número, o lo que denota el número, en este caso z. Y lo que vamos a hacer es simplemente que vamos a multiplicar por menos 1 la parte imaginaria del número complejo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este sería el conjugado de este. ¿Sí? Si b, por ejemplo, fuera un menos 3, claro que aquí se convertiría en más 3, ¿verdad? Entonces, es simplemente, como lo han dicho a veces, cambiar de signo, ¿verdad? Cambiar de signo en la parte imaginaria. Eso sería todo en cuanto al conjugado. Tenemos algunas propiedades del conjugado. Por ejemplo, si yo tengo una suma de números complejos, el conjugado de esa suma va a ser la suma de los conjugados. Si yo tengo una resta de números complejos, el conjugado de la resta es la resta de los conjugados. Si tengo una multiplicación de números complejos, el conjugado de esa multiplicación es la multiplicación de los conjugados también. Igual en la división, el conjugado de una división es la división de los conjugados, como ven acá. Además, si yo multiplico z por su conjugado, lo que tendría es esto. Si z es x más y, entonces el conjugado sería x menos y, ¿verdad? Aquí lo que tengo es una diferencia de cuadrados. Entonces sería x al cuadrado menos y cuadrado y cuadrado, ¿verdad? Pero como me queda menos y cuadrado, y cuadrado es menos 1, entonces me quedaría positivo. Por eso me queda x cuadrado más y al cuadrado. Y eso sería z por z. Vamos a probar la primera de ellas, la de la suma. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que z1 es
A más IB y que Z2 es C más ID. Entonces yo voy a calcular el conjugado a esto a esta suma que tengo acá. ¿De acuerdo? Recuerden que cuando hacemos la suma, pues sumo la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces me quedaría así. A más C, ¿sí? A más C más I por B más D. ¿De acuerdo? Ahora, ya cuando calculo el conjugado a este, me queda así, ¿verdad? Le cambio el signo a esto, a la parte imaginaria. Luego, si yo multiplico esto usando la distributiva, me queda menos IB y aquí me queda menos ID. Si lo vuelvo a ordenar como estaban antes, ahora me va a quedar A menos IB y aquí me va a quedar C menos ID. Y este es el conjugado de Z1. Y este es el conjugado de Z2, como podemos ver. Por lo tanto, lo que tengo es el conjugado de Z1 más el conjugado de Z2. ¿De acuerdo? Aquí me faltan algunas. A ver. ¿Qué me las escribí? Por ejemplo, si yo sumo Z más su conjugado, eso me da 2 veces la parte real. Entonces yo puedo decir que es la parte real de Z es Z más Z conjugado sobre 2. Ya despejando aquí para parte real. Z más Z conjugado sobre 2. Y la parte imaginaria de Z, bueno, si yo resto Z menos Z conjugado, me queda 2 y B. Entonces, si esta B es la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que la parte imaginaria de Z es igual a Z menos Z conjugado sobre 2i. ¿Sí? Esas dos relaciones son importantes también. Las voy a escribir en el documento. Entonces, ahora para dividir, lo que vamos a hacer es, cuando yo tenga una división, simplemente voy a multiplicar aquí por el conjugado del denominador. ¿Sí? Voy a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Entonces aquí nos queda, al multiplicar por el conjugado aquí nos queda una diferencia de cuadrados que produce esto, ¿verdad? Y aquí habría que usar la distributiva para llegar a esto. Y siempre daríamos el resultado en la forma A más I, B. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta en algún momento, pueden decirme. No hay ningún problema. Bien, eso en cuanto al conjugado. Eso sería un resumen de la sección 1.1 que les dije que leyeran. ¿Sí? Sería un resumen. Como les digo, no voy a entrar tanto en eso porque ustedes ya vieron eso antes. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a entrar un poco en el plano complejo. ¿Sí? Y es que para poder representar los números gráficamente, o para poder entender algunas cosas, los números complejos, los vamos a ver como puntos en un plano. ¿Sí? Entonces yo voy a tener, este sería el plano cartesiano normal, pero yo voy a darle nombres diferentes ahora al eje X y al eje Y, ¿verdad? El eje X ahora va a ser el eje real, ¿de acuerdo? Y el eje Y va a ser el eje imaginario. O sea, en lugar de 1, 2, 3, 4, 5, aquí tendría I, 2i, 3i, 4i, 5i, etc. Aquí tendría 0 más 0i, este sería menos i, menos 2i, menos 3i, menos 4i, menos 5i, etc. ¿verdad? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, el número complejo 2 más 5i, ese estaría ubicado acá, ¿verdad? Porque la parte real es 2 y la parte imaginaria es 5. Entonces 2 más
5i. Incluso aquí los podemos escribir. 2 más 5i. Y ahí está el punto. ¿Ven? Si yo quiero el número complejo menos 4 más 3i, claro, estaría aquí, ¿verdad? Menos 4 parte real, 3i la parte imaginaria, o 3 la parte imaginaria. Entonces sería menos 4 más 3i. Ahí está. O 7 menos 2i, por ejemplo. 7 parte real menos 2 la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poder ver los números complejos como puntos en un plano. Puntos en un plano. Pero también vamos a poder verlos como vectores. Cuando yo tenía un punto en un plano, pues yo puedo hacer esto. ¿Sí? Entonces ese sería lo puedo ver, ese número complejo lo puedo ver como un vector. ¿Cuál? Este. Igual que este. ¿Sí? Entonces ahí tengo esos tres números complejos. ¿Por qué es importante que los podamos ver como números complejos? Bueno, más adelante vamos a ver, por ejemplo, la forma polar, ¿verdad? Y para eso vamos a necesitar un módulo y una dirección. Entonces, es importante. También nos va a ayudar a describir ciertas cosas como de manera paramétrica más adelante, ¿verdad? Pero es importante verlos también como vectores. Además, si los vemos como vectores, nosotros podemos calcularle el módulo, o lo que llamamos en vectores y matrices la norma del vector, ¿verdad? Bueno, en este caso va a ser el módulo del número complejo. Y el módulo del número complejo pues se calcula de esta manera. Bueno, la notación es la que ustedes ya conocen, ¿verdad? Barras, entre barras, como valor absoluto. Y lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada de parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí el módulo de Z1 sería, a ver, alguien que lo diga. Raíz de 29. Muy bien, raíz de 29, sí, ¿verdad? Y el módulo de Z2, por ejemplo, sería 5, ¿verdad? Sería 5. Y el módulo de Z3 sería, vamos a ver, raíz de 53. Eso, así como ustedes ya han visto más o menos eso antes. Bien, y nuevamente, ¿verdad? Es la distancia que hay desde el origen hasta el número complejo, ¿sí? La distancia que hay desde el origen hasta el número complejo. Eso es el módulo. Bien, algunas propiedades del módulo son las siguientes. Por ejemplo, ustedes recuerdan que z por z conjugado es a cuadrado más b cuadrado, tenía ya, ¿verdad? Si z es a más b. Bueno, x cuadrado más y cuadrado, lo puse acá, sí. Si z es x más y, entonces z por z conjugado es x cuadrado más y cuadrado. O sea, es esto elevado al cuadrado, ¿verdad? El módulo elevado al cuadrado. Entonces z por z conjugado es el módulo elevado al cuadrado. Y claro, el módulo de z también lo podemos ver como la raíz cuadrada de z por z conjugado, porque z por z conjugado es x cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo?
También si yo tengo una multiplicación de números complejos, el módulo de esa multiplicación es igual a la multiplicación de los módulos. Y si tengo una división, también el módulo de la división es la división de los módulos. ¿De acuerdo? Y si tengo... otra propiedad también es que si yo tengo módulo de z al cuadrado, eso sería igual al módulo de z elevado al cuadrado. Aquí lo que estamos aplicando es esto, ¿verdad? ¿Sí? Porque aquí yo puedo separar z al cuadrado como z por z y sería el módulo de z por el módulo de z. Entonces, por eso lo escribimos así. De hecho, podemos decir que módulo de z a la n es módulo de z elevado a la n. Usando esta propiedad, ¿verdad? Se puede probar con esta. Es que yo puedo separar. No importa cuántos tenga aquí. También, si yo tengo que z1 es x1 más y1 y z2 x2 más y2, entonces la resta de esos dos números complejos ya sabemos que las dos partes reales, z2 menos z1 sería x2 menos x1, ¿sí? Y la parte imaginaria pues sería y2 menos y1, ¿verdad? Y claro, el módulo de eso sería esto que vemos acá, ¿sí? ¿Y esto qué es? Pues es la fórmula de la distancia que nosotros conocemos, ¿verdad? También sería la distancia entre los dos puntos terminales de, de esos dos vectores. Por ejemplo, si acá, si yo tengo z2 menos z1, lo que tendría sería esto, ¿verdad? Este vector, ¿sí? Y claro, el módulo de este vector sería la distancia que hay entre estos dos puntos, ¿sí? Noten cómo todo encajando, ¿verdad? En cuanto a las desigualdades, vamos a ver algunas desigualdades. Lo primero que tenemos que ver es que en Z no hay un orden, sino es un conjunto ordenado, así como los reales, ¿verdad? Entonces no podemos establecer un orden eh, en los complejos, así como lo establecíamos en los reales. Por ejemplo, si yo tengo estos tres números complejos que tengo acá, ¿cuál de esos números complejos podríamos decir que es mayor? El que tenga mayor módulo, no. Sí, bueno, eso es lo que quiero que veamos. Sí se pueden comparar los módulos, sí se pueden comparar los módulos, pero no se pueden comparar dos números complejos. O sea, no hay un orden en los complejos. En los reales yo sé que incluso existe la ley de tricotomía, ¿verdad? Dos números, o si tenemos dos números reales A y B, solo se puede cumplir una de las tres situaciones, que es A menor que B, A mayor que B o A igual a B. Acá no, ¿verdad? No tengo cómo compararlos. Solamente que sean iguales. Ahí sí. Pero que uno sea menor que otro, ya no. Como usted decía, lo que sí puedo comparar son los módulos, ¿verdad? Pero dos números complejos de por sí no los puedo comparar. Los módulos sí. Entonces ahí sí vamos a tener algunas desigualdades.
Y aquí tengo algunas desigualdades importantes, ¿verdad? Que vamos a estar usando. Por ejemplo, esta que tengo acá, que se llama la desigualdad triangular, ¿no? Desigualdad triangular. Esto quizás ya lo han visto antes también, ¿verdad? Quizás ya lo han visto antes con la norma de vectores, ¿sí? Pero el, el módulo de Z1 más Z2 es menor o igual que el módulo de Z1 más el módulo de Z2. Y esto se puede extender, ¿verdad? Si tengo n números complejos. Si tengo, por ejemplo, aquí Z1 más Z2 más Z3, eso sería menor, el módulo de eso sería menor o igual que el módulo de Z1 más módulo de Z2 más módulo de Z3. Así. Otra desigualdad que tenemos por aquí es que módulo de Z1 menos el módulo de Z2 es menor o igual que el módulo de Z1 más Z2. Esto se logra viendo que Z1 es igual a Z1 más Z2 más menos Z2. ¿Sí? O sea, esto es exactamente Z1, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esta expresión, usando esta desigualdad de acá, yo tengo que esto es menor o igual que Z1 más Z2 más módulo de Z de menos Z2, pero el módulo de menos Z2 es igual que el módulo de Z2. Entonces, y como esto es exactamente el módulo de Z1, entonces yo paso a esto, a restar. Y ya, ¿verdad? Tengo módulo de Z1 menos módulo de Z2 es menor o igual que esto. Otra cosa, algo que no había mencionado, pero el módulo de un número complejo es un número real. ¿Sí? Este es un número real. El módulo siempre es algo que nos lleva de un conjunto a números reales, ¿verdad? Se puede abstraer todavía más, pero no voy a entrar en eso. Se puede decir que a un campo. Los que estudian matemáticas van a ver eso más a profundidad más adelante. Otra cosa es que el módulo es mayor o igual que 0, ¿verdad? Siempre. Eso no lo había escrito acá. Bueno, tengo unas desigualdades más acá. Por ejemplo, el valor absoluto. Aquí este ya no sería módulo. Noten lo importante de saber con qué estamos trabajando, ¿verdad? Porque aquí yo no puedo decir que este es el módulo del módulo de Z1 menos módulo de Z2. No, porque esto ya es un número real. Esto también ya es un número real. Esta resta ya es una resta de números reales. Por lo tanto, estas barras de aquí, exteriores, indican valor absoluto de un número real. Porque estos ya son números reales. ¿De acuerdo? Entonces, este sí es módulo, pero estas barras exteriores sería el valor absoluto de un número real, ¿vale? Entonces el valor absoluto de esa resta de módulos es menor o igual que el módulo de Z1 más Z2. Y también podemos decir que el módulo de Z1 menos Z2 es menor o igual que Z1 más Z2. Se aplica esto, ¿verdad? Y lo único que se hace es pues que se escribe Z1 más menos Z2. Y el módulo de menos Z2 es igual al módulo de Z2. Bien, ¿preguntas hasta el momento? No. Muy bien. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Lo primero que vamos a hacer es expresar
esto en términos de X y Y, ¿sí? Expresar esto, esto que tengo acá en términos de X y Y. Perdón. Muy bien. Entonces vamos a expresar esto en términos de X y Y. Entonces lo que hacemos para hacer eso es simplemente escribir Z como X más Y. Z va a ser X más Y. ¿De acuerdo? Y claro, como tengo el conjugado de Z, entonces sería X menos Y, ¿verdad? Entonces tengo módulo de Z más 5 por conjugado de Z. Sería X más Y más 5 por X menos Y. Esto sería 5X menos 5Y, ¿verdad? Y lo único que tengo que hacer acá es operar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, X más 5X sería 6X y menos 5Y sería menos 4Y. Y bueno, ahora que ya tengo esto, a esto ya le puedo calcular el módulo, ¿verdad? ¿Sí? Más fácilmente. Y sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y me queda de esta manera, raíz cuadrada de esto. ¿Sí? Incluso nosotros podríamos describir un conjunto de puntos en el plano Z. O conjuntos de puntos en el plano Z. Más adelante vamos a ver con más profundidad esto. Pero podemos ir viendo un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo que el módulo de z menos i es igual a 2 por el módulo de z menos 1, ¿cómo puedo expresar esto en el plano complejo? Aquí no podía expresar nada, ¿verdad? Porque esto solamente era una expresión y ya no estaba igualado a algo, no es una ecuación, ¿sí? Entonces no hay una igualdad, no hay una ecuación aquí, entonces no puedo expresarlo en el plano complejo, pero aquí sí hay una ecuación, ¿verdad? Sí hay una relación. Entonces ya puedo expresar eso en el plano complejo. Es un conjunto de puntos. Vamos a ver qué puntos de z satisfacen esto. Y nuevamente lo que vamos a hacer es escribir z como x más y. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a tener x más y menos y igual a 2 por x más y módulo de x más y menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a tener acá es para poder calcular el módulo voy a hacer esto, voy a sacar aquí el factor común, la y voy a tener x más y por y menos 1, igual a 2 por x menos 1, agrupo las partes reales, ¿verdad? Más y. Y el módulo de esto pues sería la parte real que es x al cuadrado y más la parte imaginaria que es y menos 1 al cuadrado. Igual acá, parte real que es x menos 1 al cuadrado más parte imaginaria que es y elevado al cuadrado. Lo siguiente que hice acá pues fue igualar, elevar al cuadrado a ambos lados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me queda esta expresión de acá. Simplifico un poco. Sí, aquí, bueno, aquí hice la operación x cuadrado más 2x más 1. Simplifique un poco acá. Después de eso, pues vamos a agrupar aquí a ver qué nos puede quedar, ¿verdad? Vamos a ver, paso este a restar, queda 3x cuadrado. Este también me queda 3y cuadrado. El de y pasa a sumar. Bueno, menos 8x queda acá. Y de este lado, bueno, paso el 4, me queda menos 3. ¿Sí?
¿Qué es esto que tengo acá? Todavía no podemos saber qué es, ¿verdad? Todavía no se ve. No se ve. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues lo que vamos a hacer es completar el cuadrado. Tanto para X como para Y. Si se fijan, agrupé las X y agrupé las Y. Bueno, aquí también dividí por 3, ¿verdad? Dividí por 3 para poder hacer la completación de cuadrado. ¿Sí? Entonces, para que me quedara aquí coeficiente 1 y acá también. Entonces hago completación de cuadrado. Aquí la tengo, completación de cuadrado. Hago completación de cuadrado aquí también. Me queda menos 17 novenos aquí por fuera, ¿verdad? Esto sería x menos 4 tercios al cuadrado y esto sería y menos un tercio al cuadrado. Bueno, aquí sería más un tercio, ¿verdad? Sí, eso está malo. A ver. Sí, aquí sería más. Me lo corrijo. Muy bien, Kimberly. Dígame. ¿O fue por equivocación que levantó la mano? Bien. Entonces, sí, aquí es más un tercio. Hola, ¿Sí? Dígame. hola. Sí, dígame. ¿Tiene una pregunta? Hola. Sí, le escucho. Licenciado, una consulta. Ajá. En este caso, el 2 que está fuera de la raíz también se eleva al cuadrado, ¿verdad? Sí, Ah, sí, ok. sí. Soy Evelyn. No Evelyn. Kim. Es que aquí tiene Kimberly en el nombre. Ah, sí, eso. Bueno, gracias. Dele. Entonces, bueno, aquí sería más, corregimos eso. Y bueno, aquí ya me queda positivo acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Un círculo de radio raíz 8 novenos es centrado en 4 tercios y menos un tercio. O sea, lo que tengo es esto, ¿verdad? X menos, ¿cuánto era? X menos 4 tercios, ¿verdad? Al cuadrado más y más un tercio
cuadrado igual a 8 novenos. Entonces aquí está el círculo, ¿sí? Centrado en 4 tercios, coma, menos un tercio. Lo voy a escribir aquí. ¿Sí? Centrado aquí, 4 tercios, coma, menos un tercio. Y de radio raíz de 8 novenos, ¿verdad? Entonces, es la circunferencia, ¿verdad? Exactamente estos puntos de acá. Esos puntos describen esta relación en el plano complejo. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Bien, si no hay preguntas, mañana vamos a hacer algunos ejercicios más con desigualdades y encontrar algunas cotas superiores. Y luego vamos a entrar ya a la forma polar de los números complejos, que eso ya sería la sección 1.3. Licenciado, una pregunta. Ujú. Con respecto a la gráfica que hizo del círculo, Ujú. tomamos los puntos que están nada más en el primer cuadrante, siendo esos la parte real. ¿O cómo? ¿O es todo el círculo? No, son toda la circunferencia. Es que sí, el Ah, ok. módulo me da números reales, pero Ah, sí. Ajá. no tenemos que tomar solo los números reales porque en este caso estamos describiendo el conjunto de puntos del plano Z, del plano complejo, que cumplen esta igualdad. Entonces, por ejemplo, los puntos que están en la circunferencia cumplen que, por ejemplo, si yo tomo un punto acá, arbitrario, digamos este por acá, ese punto va a cumplir que si a ese punto yo le resto i y le calculo el módulo, eso va a ser igual a 2 veces ese punto menos 1, o el módulo de ese punto menos 1. ¿Entienden? Ah, ok, está bien. Sí. Sí, sí. Entonces, eso es Gracias. lo que... ¿Alguna pregunta más? Licenciado, disculpe, en el caso de la clase, yo sé que usted dice que todavía no le han mandado la programación para ver los capítulos que vamos a ver y eso, pero la parte de la evaluación también la va a ver hasta que se le dé esa parte de la programación. Sí, sí. Ujú.